Hola a todos y todas, mi nombre es Marina, bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo por primera vez un vídeo con dos barajas, es decir, una baraja de tarot y una baraja de oráculo. ¿Y por qué? Porque creo que estéticamente combinan muy bien y porque creo que también son muy adecuadas para la entrada del equinoccio de primavera en la que estamos. El tarot o la baraja de tarot que os quería enseñar es este Harmony Tarot de Harmony Nice que tengo desde hace muy poco tiempo y que me causa a partes iguales entusiasmo y frustración. Y ahora os explicaré por qué. Y luego el oráculo con el que lo quería combinar es el de Literally Witches Oracle, que también tengo desde hace muy poquito tiempo y es una maravilla tropical. Bien, si empezamos por la baraja de tarot de Harmony Tarot, de Harmony Nice, que además creo que es una youtuber, aquí aparece la información de esta chica, ella ha hecho una barajita pip bastante mona a la que realmente podía haberle sacado más partido. ¿Y por qué digo esto? Porque yo la tengo o la adquirí o me la regalaron porque, a ver, ¿cómo lo diría? Tiene los arcanos menores, son pip, pero es que además los tienen como con flores, es un desarrollo floral desde una sola flor hasta el final. Y en mi vídeo sobre análisis visual de los arcanos menores de Tarot de Marsella, yo hacía un ejercicio al final del vídeo donde pedía que se observaran las flores, o sea, si teníais flores o plantas en casa, que se observara el crecimiento, cómo llegaban a su máximo esplendor y luego su decrepitud para entender un poco el funcionamiento orgánico interno de los numerales del 1 al 10 y los 4 palos del tarot de Marsella. Adquirí esta baraja porque, bueno, os lo voy a enseñar ya directamente, porque los arcanos menores tienen este crecimiento. Entonces, cada uno de los palos es una de las estaciones del año. Si nosotros empezamos por la primavera, vemos que hay un desarrollo, ¿no? Hay un desarrollo visual con pequeñas diferencias, ¿no?, entre los numerales. Y a mí esto personalmente me entusiasmó. Dije, pero ¿qué es esta maravilla? Hay un desarrollo, ¿no?, como visual de cada una. ¿Qué pasa? El problema es que tiene el as de primavera, que ella en el libro he visto que lo asocia a la creatividad, es decir, yo lo entendería como el as de bastos, entonces todo esto sería la energía de los bastos. Se desarrolla con muy pocas variaciones y esto hace, como siempre, que tengas que recurrir al libro. Es decir, esta baraja te hace muy dependiente del libro. Si luego vemos las cartas de corte, vemos que tenemos el paje, el caballero, la reina y el rey, y también notamos que no hay rostros, ¿no? No hay ninguna cara en la baraja. A mí esto personalmente no me importa. El problema que veo yo es que, a pesar de que a mí me gusta mucho esta manera de leer, es decir, tener barajas pip que te permiten desarrollar tu propia, digamos, ¿cómo lo diría?, tu propia manera de interpretar, la gente que no esté muy habituada a utilizar barajas pip se va a encontrar con que tiene muy pocos recursos, entonces no puede leer creativamente, o sea, no puede leer con el significado, tiene que leer intuitivamente, no sé cómo lo digo, te quedas un poco huérfano, ¿no?, en este aspecto. Aquí tenemos, joder, no, perdón, no se ve, aquí tenemos la baraja el palo de verano, que ella lo asocia a las emociones y por tanto yo entiendo que me está hablando del palo de copas. ¿No? Y también podemos ver que tiene un desarrollo donde vemos muy pocos detalles, por ejemplo en el 2 de verano, que sería el 2 de copas, vemos una llave con forma de corazón, aquí vemos un pétalo que cae al suelo,
Aquí en el número 5 vemos una flor que ha caído. Hay pequeñas variantes, ¿no? Vemos capullos, flores, otra flor diferente y luego volvemos a tener el paje, el caballero, la reina y el rey sin rostro, ¿no? Entonces, yo puedo leer con esto, sí, me encanta. El problema es que al no tener, digamos, ningún nombre en los numerales, solo hay números, tienes que aprenderte de memoria el palo. Por ejemplo, yo tengo que saber que ese palo de flores rosas es el palo de verano y que significa o que hace referencia al palo de copas. Es decir, tengo que tener en mi cabeza una visión, ¿no? De, ¿cómo decirlo? Como de el tarot para poder leer, no es automático. Y esto a mí me frustra, principalmente porque luego también he visto que en la baraja, en el librito, perdón, pone un significado para cada uno de ellos como si fuera el sistema de Rider-Waite. Entonces, esto hace que siempre tengas que recurrir al libro para leer esta baraja. Creo que tiene un potencial fantástico para trabajar. Con barajas PIP, por ejemplo, está el as de otoño. Ella el otoño lo asocia a las espadas, lo cual me causa bastante estupor, porque luego viene el palo de invierno con esta flor que ella asocia a los oros. Y claro, nosotros estamos acostumbrados a ver unos oros en tonos verdes o en tonos amarillos que hacen referencia a las cosas sólidas, ¿no? A la tierra. Y esto a mí me recuerda más al palo de espadas, ¿no? Es un palo como frío. Entonces, que asocie el elemento tierra, ¿no? El elemento tierra a algo tan frío, pues no lo veo yo muy claro. Entonces, aparte de que no me acaba de convencer su, digamos, su estructura por, digamos, épocas del año asociada a los elementos, porque no me permite leer de forma, digamos, como utilizo el sistema de tarot, tengo que recurrir siempre al libro. Esto todavía es muchísimo más obvio con los arcanos mayores. ¿Por qué digo esto? Porque los arcanos mayores esta chica los transforma completamente. Entonces, lo que sería el loco es este, el Goldfinch. ¿Cuál es el problema? Que ella no pone número en las cartas. Entonces no tienes una referencia ni siquiera numérica para trabajar con los arcanos mayores. Por ejemplo, esto sería la suma sacerdotisa o la papesa, que es la bruja, pero ni siquiera tiene un número 2 que yo pueda asociar al arcano. Entonces, ¿qué? Esta sería la emperatriz, pero no tiene 3, no tiene ninguna ordenación. Entonces siempre tienes que recurrir al libro porque ella ha alterado completamente la iconografía. Esto sería el hierofante, es que no tiene, es una baraja, incluso los amantes que no tienen rostro, es una baraja que no puedes trabajar como si fuera un tarot, a no ser que estés yendo siempre al libro que ella te da. No eres independiente, no eres autónomo para leer. Aparte de que los nombres tampoco tienen nada que ver, ¿no? Es muy bonita, pero siempre vas al libro, siempre necesitas saber. Y cuando lees los arcanos, por ejemplo, The Fairy Ring, ¿de acuerdo? Que podríamos entenderlo a lo mejor, como la rueda de la fortuna. Irresponsabilidad, tentación, hábitos. Esta es otra, que el discurso del libro es muy negativista. Yo, sinceramente, esto me vais a perdonar, pero yo creo que esta chica es muy inmadura. Tiene un gran potencial las ilustraciones, la persona que le ha hecho las ilustraciones, pero luego el contenido, aunque ella habla que es un tarot para sanación, habla mucho de ir a terapia, o sea, se nota que es una persona un poco tumultuosa y no ha acabado de equilibrar bien la baraja. A pesar de que tiene cartas súper chulas, como el fantasma, por ejemplo, el acantilado. Yo he leído el significado y a mí me parece sinceramente que habla de la muerte, porque habla de finales, de cosas que terminan. Pero aún así es como si deliberadamente ella hubiera intentado eliminar cualquier asociación con los arquetipos tradicionales. Por ejemplo, aquí tenemos Grace. Grace hace
hace referencia, yo creo, a la templanza. Pero aún así tú lees los significados y no lo tienes claro. Esto podría ser el qué, podría ser el diablo, esto podría ser la torre, pero luego ves los significados y algunos encajan y otros no. Y de repente nos encontramos con las cartas astrológicas, que ella sí que respeta el nombre. Es preciosa. Pero claro, la luna es una luna con dos manos. El sol, un sol pues con margaritas. Entonces es muy inconsistente. Esto del espejo yo creo que hace referencia al juicio, ¿no? Como con esta mano, con este anillo aquí, con un ojito, no sé si lo veis. Y luego de Orcharon, que es algo así como una especie de campiña, ¿no? Sería como el mundo. Entonces, ¿qué pasa? Pues que esta baraja es muy bonita, pero es que sinceramente no puedo trabajar con ella como si fuese un tarot, ¿no? Esta chica me deja un poco huérfana y eso me irrita. Así que estoy pensando que en vez de utilizarla como un tarot, lo voy a utilizar como un oráculo. Porque cuando lo tengo sobre la mesa no puedo hacer asociaciones, tendría que aprenderme de memoria todas las cartas para luego poder asociarlas. Y luego los arcanos menores, que son una auténtica maravilla, una preciosidad, también al no tener es que es como que tienes que memorizarlos todos, ¿no? Y bueno, y esto es una de las cosas que me gusta mucho esta baraja, la quiero mantener, la quiero conservar, pero voy a tener que ver la manera en la que trabajo con ella. Y la segunda baraja que os quería enseñar es de Literary Witches Oracle, y esto ya es otra cosa mariposa. Es súper bonita, está súper bien de precio y es una baraja oráculo donde habla sobre brujas. Es que mirad, o sea, la calidad es fantástica para el precio que tiene. Habla sobre personajes literarios, siempre mujeres, asociadas un poco a su... ¿cómo lo diría? Son los personajes y luego los objetos con los que ellas trabajan literariamente. Entonces, mirad las traseras, qué bonitas. Son unas traseras preciosas. Que en cierto modo combinan con la baraja que os acabo de enseñar. Es por eso que creo que podrían trabajarse muy bien juntas, porque estéticamente son muy bonitas, ¿no? Son muy parecidas, pero aún así creo que esta baraja tiene como una mayor calidad. Como oráculo es muy bonita. Entonces tenemos dos mazos. Un mazo que habla de las brujas literarias, que son autoras, y luego otro mazo que, otro montón, que sería los objetos de esas brujas. Entonces, claro, nosotros tenemos que hacer una tirada utilizando esta y luego combinándola con las otras cartas. Y bueno, aquí vemos que aparecen como propuestas de tiradas, pero muy simples, y luego las explicaciones de cada una muy cortitas, no hay muchísima información, y lo mismo con los objetos. Cuando vemos los materiales con los que trabajan, muchas de ellas están asociadas a obras suyas, también son casi como palabras clave, como identidad, sobre supervivencia, la opinión de los otros, ¿no? Entonces eres tú la que tienes que conformar tu propio discurso con lo que aparece, es decir, combinando la carta de la autora con los objetos que salgan en la tirada, lo cual a mí personalmente me gusta bastante porque me deja flexibilidad. Entonces, tenemos aquí a Virginia Woolf. Abajo también tiene unas palabras clave, no sé si lo veis, que pone visión. Las cartas son como de lino, ¿lo veis? Y la calidad es fantástica. Son grandes, son bastante más grandes que el tamaño de una baraja de tarot, que sería esta, ¿no? Son como más grandes, más anchas,
principalmente más anchas, son un poco más altas, pero no en exceso. Por cierto, esto es un papel mate, bastante más flojito, pero bueno, aún así, a pesar de no tener una calidad muy alta, tampoco es una cosa demasiado dramática, ¿no? La calidad, demasiado baja. Gertrude Stein, perspectiva. Leslie Marmon-Sico, comunidad. Bueno, podéis ver que las ilustraciones son fantásticas. Safo, que es esta autora griega que tiene un montón de poemas sobre el amor y sobre el amor entre mujeres también. María Sabina, Healing o Sanación. Alejandra Pizarnik, La soledad, una poeta muy interesante. Franny O'Connor, Humanidad. Toni Morrison, Poder. ¿Veis que tienen como la leche, el cuchillo? Luego hay algunos objetos de algunas de ellas que aparecen en el otro montoncito. Justicia. Bueno, podéis ver que son unas ilustraciones realmente fantásticas, casi como surrealistas. Son muy poderosas. Perdonar los vecinos. Shirley Jackson, Family. Yo he leído mucho de esta autora. Es un poco oscura, la verdad. Historia. ¿Veis aquí, por ejemplo, que aparece como un fantasma? Luego también se ve en los objetos de las brujas. Charlotte Perkins Gilman, Libertad. Janet Frame, Pertenencia. Por ejemplo, como este animal aparece luego también en el otro mazo. También estos muros. Rebelión. Sandra Cisneros, El cuerpo. Agatha Christie, que tiene la soga, el cuchillo. El yin chang. Las ilustraciones a mí me tienen enamorada. Anne Carson también, el intelecto. Hay algunas de ellas, algunas de estas autoras, como por ejemplo esta, Octavia, que yo no las conozco. Me gustaría investigar un poco más. Emily Bronte sí, obviamente. Y Mary Shelley también, la autora de Frankenstein, sobre pérdida. Sylvia Plath también es una autora, una poetisa, que además se suicidó con una poesía impresionante de los años 50. Esta mujer metió la cabeza en el horno. Dio de desayunar a sus hijos, sus 2 hijos, y metió la cabeza en el horno. En fin, Anna Isnin, El subconsciente, también la conozco. Y finalmente Emily Dickinson, que es una de mis poetas favoritas. En fin, es una maravilla tropical esta mujer, es una norteamericana del siglo XIX, que si podéis haceros con una buena traducción de sus poemas, vale la pena. ¿Y luego qué tenemos? Pues luego tenemos los objetos de las autoras, ¿no? Son simplemente objetos. Abejas, ¿veis? Son objetos que se asocian alrededor de la carta que sacas. Entonces, la historia es, tú tienes que sacar una carta de la autora y luego sacar 1 o 2 cartas de los objetos de las brujas, ¿no? De las brujas literarias. Y conformar un discurso, un diálogo, conformar una tirada con lo que te aparezca. Fantasma, guante, puerco espín, casa, cuchillo, linterna. Claro, la cuestión es que tienes que saber tienes que saber inglés para trabajar con esta baraja. Por ejemplo, esto es como mushrooms, es como setas, ¿no? O champiñones. Entonces, pavo real. Tienes que estar familiarizado con el lenguaje en inglés. Claro, hay algunas que la gente que no sepa, como conejo o calavera, pues son fáciles, ¿no? Pero hay otras que, o araña, o taza de té. Pero luego hay otras que si no estáis muy cómodos con el inglés, a lo mejor tenéis que ir a buscar. Y bueno,
Este es el vestido blanco, mirad qué guay. Flores salvajes, alas y lobo. Entonces, claro, esto sería hacer una tirada. Donde nosotros sacamos una bruja o una autora, ¿no? Y posteriormente conformamos un discurso. Es bastante oscuro. Entonces tendríamos que ir a buscar Janet Frame. Vamos a ver dónde está. Estar en casa, ser un extranjero, conocerte a ti mismo. Janet Frame nació en una familia pobre de Nueva Zelanda, en una granja. Su hermano tenía epilepsia y 2 de sus hermanas se ahogaron en la adolescencia. También diagnosticada con esquizofrenia, pasó la mayor parte de la década de sus años 20 en un psiquiátrico, recibiendo 200 electroshocks de tratamiento y escapando por muy poco a una lobotomía. Madre mía. Después de su liberación, ella tuvo una vida muy solitaria y escribió ficción autobiográfica sobre su hospitalización y sobre su desfragmentación de sí misma. Y luego vemos que las 2 cartas que aparecen alrededor, a ver si las encuentro, son la soga, que es ansiedad o sabotaje, autosabotaje. Y luego, a ver si la encuentro, las setas o mushrooms. Uy. Crecimiento solitario, lo oculto o paz. Entonces parece como que ella conformó, ¿no?, su literatura entre este autosabotaje, este daño que fue infligido hacia ella, y al mismo tiempo eso le permitió tener un crecimiento interno potente. De todos modos, como no hemos hecho ninguna pregunta, era simplemente para ver un poco cómo podía funcionar el oráculo. Pero claro, yo quería enseñarlos conjuntamente porque si nosotros nos fijamos, vemos que estéticamente funciona muy bien con esta baraja, ¿no? Con esta estética de la baraja de Harmony Tarot. Entonces podemos conformar tiradas súper interesantes, ¿no? Con ella voy a ver si encuentro otra que sea... Pueden ser tiradas también oscuras, pero fijaros, ¿no? Pueden quedar tiradas muy interesantes. Estéticamente es una baraja, son 2 barajas, perdón, que funcionan súper bien. Son barajas que pueden alternarse sin ningún problema, ¿no? Son un poco surrealistas, parece como un mundo de lo femenino, de lo oculto. Hay una oscuridad que combina muy bien. Hay una oscuridad que el oráculo también invita a explorar. No sé si veis un poco lo que yo quería decir. Entonces podemos poner otras autoras, podemos ir trabajando esto, ¿no? Como vosotros queráis, podemos conformar tiradas muy interesantes. Y nada, esto sería The Literary Witches Tarot. Junto con el Harmony Tarot de Harmony Nice.
el cual ya sabéis que tengo sentimientos encontrados respecto a él. Pero bueno, voy a ver si trabajo un poco más con estas dos barajas, porque creo que a nivel estético funcionan fenomenal, funcionan súper bien y podría conformar tiradas conjuntas. Eso sí, siendo más tiradas oraculares que tiradas de oráculo de tarot, porque sinceramente esta baraja creo que me va a venir mejor trabajarla de forma independiente. Y nada, esto es todo. Espero que os haya gustado digamos, el enseñaros las dos barajitas y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo, un beso, espero que estéis bien y hasta la próxima.